Morata. Servicios informativos. Hoy tenemos como invitado a Esteban Monjas Ayuso, catedrático jubilado de latín, autor de la tesis doctoral sobre un estudio contrastivo entre el vocabulario latino-español, cuyo significado es hallar las palabras latinas coincidentes con las del castellano y otras, que solo tienen una pequeña evolución. Es autor del libro Santa Teresa escribe a los laicos, un libro sobre las cartas teresianas. Buenos días, Esteban. Gracias por aceptar esta entrevista para Informativos de Radio Morata. Gracias a vosotros por vuestro interés. Yo no pensé que esto fuera de interés de nadie, pero nada más, nada más. Pues os aseguro que sí. Comenzaremos sobre ese estudio contrastivo. ¿Qué significa exactamente? ¿Podemos decir que es análisis de traducción equivalente en español? ¿Es así, Esteban? Bueno, es un aprendizaje del vocabulario latino-español. Si nosotros hallamos gran parte de las palabras del vocabulario latino en nuestro propio idioma, algunas son completamente transparentes. Por ejemplo, amor, amoris es amor, causa, causae, causa, fama, famae, fama, y otras que con una pequeña evolución las hallas fácilmente también, amicus, amigo, o pratum, prado, etcétera. Tenemos un montón de palabras, un acervo de palabras, un acervo de vocabulario muy interesante para el alumno. Es una tesis que publicó la propia universidad de índole pedagógica. Es curioso, Esteban, de verdad que no pensamos igual en que todo esto puede ser así, pero efectivamente es curioso. Pues a los muchachos les motivaba bastante y a veces aprendían latín casi sin darse cuenta, porque al ver que nuestras palabras derivaban del latín y que muchas de ellas eran coincidentes, eso para ellos era un estímulo grande y se hacían ejercicios de vocabulario, de derivación o de etimologías muy provechosos y muy bien. Ellos los aceptaban con gran agrado. Háblanos ahora sobre el libro de las cartas teresianas. Como hemos dicho, eres autor de ese libro. ¿Por qué este libro, Esteban? Bueno, este libro surgió porque hice el máster de Mística y Ciencias Humanas en la Universidad de la Mística de Ávila. Nada más acabar mi profesión, mi trabajo profesional. Me incliné sobre esto porque eran las cartas, sobre todo, a un hermano de ella que estaba en América, Lorenzo de Cepeda, que era laico y que ella le recomendaba y le orientaba en todos los aspectos, no solamente en los espirituales, sino también en los familiares, en los económicos, en toda la vida. Fue para él una auténtica maestra y una auténtica guía en todos los sentidos. Y eso es lo que te motivó a escribir sobre la vida y obra de una santa que en los tiempos que corren resulta llamativo, pero no es extraño. No sé qué tiene la vida de Santa Teresa que es apasionante. Bueno, pues que tiene como bastante actualidad. Yo a veces, estudiando un poco la antropología de la santa y, por ejemplo, la de mi madre, veía que no estaban tan lejos. Poneos a examinar, por ejemplo, los museos que hay en Ávila de la Encarnación o San José. Los objetos que allí se exhiben, los que tenemos cierta edad los hemos visto usar a nuestras madres y a nuestras abuelas.
y verdaderamente su antropología no está tan lejos. Y por otra parte, ella fue muy revolucionaria en su tiempo. Ella se adelantó en algunas cosas al Vaticano II, porque a su hermano le dice que no todo es oración, que también ocuparse, por ejemplo, de las cosas materiales es oración, y es lo que uno tiene que hacer, lo que Dios le pide. Realmente yo recuerdo haber visitado Pastrana en Guadalajara en el año 2015, coincidiendo con el año jubilar en el que hicimos un recorrido por el conjunto histórico-artístico como el Palacio Ducal, el Museo Parroquial de Tapices Góticos, y en el que asistí a un congreso. Y en Pastrana se conservó durante siglos la fundación de los frailes, como también se subrayó el legado de Santa Teresa en la Villa Ducal, y todo esto nos lo explicaron muy bien, y realmente ahora entiendo lo interesante que fue la vida de Santa Teresa y lo actual que es, como tú dices. Sí, en Pastrana fue una fundación un poco forzada, ¿no?, a petición de la princesa de Éboli. Antes ya habían encontrado una pequeña ermita los frailes y ya llevaban allí una vida conventual, a veces muy rigurosa, cosa que a ella no le agradaba. Ella prefiere una vida austera, sencilla, pero también con alegría y con convivencia. Y allí pues fundó por petición, ya digo, de la princesa de Éboli. Lo que pasa que chocaron violentamente entre las dos, porque lo que ella pretendía era un convento donde unas poquitas encerradas hicieran oración por los que predicaban y luchaban contra las herejías con sus propias predicaciones, y la princesa quería hacer un convento para su acomodo, que ella mandar ella y disponer ella. Chocaron totalmente. Sí, según vas adentrándote en la historia, desde luego que es apasionante. Santa Teresa pasó en Pastrana poco tiempo, ¿no? Tan solo 3 meses, y fundó varias congregaciones. Y también se conserva una reliquia, ¿no?, en el interior de una imagen de la Santa. Es posible, porque reliquias de la Santa se han esparcido, bien sea de sus trozos de sus vestidos o de sus mantos, o trozos de las firmas de sus cartas. Hay mucha reliquia en este sentido. Ella fundó en Castilla-La Mancha en 2 sitios más, Malagón y Villanueva de la Jara, Cuenca. Son 2 que aún conservan la fundación y han dado mucha vida al pueblo, porque también ella se ocupaba de que en el convento se educara a las muchachas del pueblo, eso en Malagón, y la verdad es que eran fundaciones, ¿cómo decir?, muy fuera de lo común, porque al ser en pueblos en aquella época más bien pequeños, dependían de la renta que diera la fundadora, en este caso de Malagón, doña Luisa de la Cerda, que le asignó con renta, y ella no quería, ella quería depender de las limosnas, pero al final aceptó la renta. Y en Villanueva de la Jara era un grupo de muchachas que hacían vida conventual sin estar escritas en ningún convento, y al final la Santa les aceptó sus donaciones, sus patrimonios, y les organizó lo que es el convento, tal como ella pretendía hacer la vida en sus conventos. Y lo hacía en poco tiempo. ¿Y es cierto que en tan solo 3 meses pasó en Pastrana o algo más? Debió pasar algo menos todavía. ¿Menos? Sí, porque ella, ya digo, chocó enseguida. La Éboli se reía un poco del primer libro que había escrito, que era el libro de la vida. Se reía un poco o mucho, y ella marchó de allí. Y luego, cuando vio que la vida conventual la destrozaba la propia princesa de Éboli, mandó a las hermanas salir camino de Segovia subrepticiamente y por la noche, para no dar mayor escándalo. Sí, es muy interesante la historia de estas 2 mujeres, la princesa de Éboli y Santa Teresa de Jesús, que te abren la mente cuando profundizas en ello. Y la vida, dices que de Santa Teresa y la princesa no fue buena. No fue. Bueno, la princesa de Éboli la conoció en Toledo, en casa de doña Luisa de la Cerda, y era pariente de ella. Y la quiso traer a Pastrana, que era su ducado, su propia propiedad, la suya y la de su marido. Y entonces, en principio, Santa Teresa se resistía, pero al final accedió, y aquello no cuajó. Así como los frailes sí cuajaron, la fundación de las monjas no logró durar mucho.
Y Esteban, ¿qué pretendes con este libro? Santa Teresa escribe a los laicos. ¿Es así el título? Sí, escribe cartas a los laicos. Es un libro en el cual analizo las cartas que escribía Lorenzo, los consejos que daba, por ejemplo, a la educación de sus hijos, los consejos que daba a su vida espiritual. Era un indiano, un auténtico conquistador. Lorenzo participó en varias batallas allá en el Perú, apoyando al virrey. La primera, Jaquijoaguana, la perdió frente a otros dos españoles, Carvajal y Pizarro, pero luego ganaron en Pucará y en otra batalla más, lo cual él fue compensado con lo que se llamaban encomiendas. Las encomiendas, que eran una institución medieval, trasladada allí, bueno, pues era cuidar todo un territorio con los indios que allí había, organizando la explotación agrícola y educando en lo posible a los indios. Fue un hombre muy rico, Lorenzo, el alcalde de Quito, y además tenía varias encomiendas. De hecho, se vino a España, fue el único de todos los hermanos de la Santa que vino a España con cierto éxito en su viaje a América. Los demás o murieron o quedaron por allí, pero no tuvieron mayor éxito. Este sí. Y vino pues un poco al amparo de su hermana, que le orientó cómo comprar casa en Ávila, cómo educar a los hijos en Ávila, en los centros que había. En fin, le dio toda una serie de consejos para su vida espiritual y para su vida humana, civil, etcétera. O sea que Lorenzo era su hermano, claro, como decimos. Ya. ¿Y las cartas que ella escribía era para Lorenzo? Sí, son cartas personales, son unas 16 o 17. Tiene a otra hermana también, a Juana de Ahumada, que es la hermana pequeña que ella medio crió. Tiene otras 15 cartas, más breves, más sencillas, más directas. Las de Lorenzo son más largas, porque se permite dar muchos consejos de todo tipo y, claro, alargan la misiva. La verdad es que resultan muy, muy interesantes. Hay, por decirlo así, él le consulta, por ejemplo, sobre cómo orientar su vida espiritual. Entonces, para decirlo claramente, los sermones iban metiendo terror a la gente sobre el infierno, sobre el juicio y tal. Y ella le dice: no sé para qué quiere usted esos terrores, si Dios le lleva por amor, guiarse por amor. Toda una propedéutica moderna, actual y preciosa. Y como estos tiene otros lemas, por ejemplo, cuando un amigo suyo, Francisco de Salcedo, por un pleito le quitan la hacienda y se disgusta muchísimo. Ella le dice al hermano que le muestre dolor, que no le aconseje ni a nada, que esté a su lado en medio de su dolor, y que esto cuesta no estar apegado a las cosas, que hay que dejar todo por el todo con mayúscula, que es Dios. Qué interesante. Como hemos dicho, es catedrático numerario, jubilado. ¿Cómo llenas tu jubilación después de una vida tan activa? Tengo entendido que casi estás más ocupado con tus colaboraciones que trabajando. Pues sí, la verdad es que colaboro bastante. Para empezar, colaboro una vez al año, doy clases en la Universidad de la Mística sobre este tema. Luego también en la parroquia doy unas charlas a los padres de niños de primera comunión, para que vayan en casa empezando ellos a introducir a los muchachos en el tema de la fe, porque una palabra de los padres vale más que a lo mejor toda la catequesis que les pueda uno dar. Luego también colaboro con un centro de estancias diurnas, llevo la guitarra y estoy allí todas las semanas, una hora, hora y media. Para ellos es la hora feliz y la disfrutan a tope. Y bueno, también estoy en la coral. La coral me ocupa un par de días a la semana, un par de tardes, porque ensayo a los tenores y luego ensayo con todas las voces. Y también voy a clase a clases de guitarra a la Escuela Municipal de Música, lo cual, entre unas cosas y otras, me llena muchísimo el tiempo, porque la guitarra hay que cultivarla todos los días. Yo ya tengo bastante edad y cultivar la guitarra me cuesta. Y, bueno, lo hago con gusto. Por cierto, ¿de dónde eres? De Ávila, ¿no? Soy de un pueblo de Segovia, muy cerquita de Segovia, se llama Anaya, como los libros, Anaya. Y este pueblo pues está entre Arévalo y Segovia. Pedí la plaza de Arévalo hace muchos años
Me trasladé en el 78 y allí me he jubilado y he hecho mi vida. Tengo una hija allí casada con un nieto y es allí donde vivo normalmente. Muy bien, y ahora de vacaciones aquí en Oropesa del Mar, Bueno, que nos hemos encontrado y yo te eché el ojo y dije, a Esteban no se me va a escapar, voy a hacer una entrevista de las buenas. yo espero que sea de interés para tus oyentes, aunque yo en principio no veía ningún interés. Y en cuanto a aquí, pues es que aquí me gusta participar en las cosas que más me atraen, como es el tai chi o pilates o a veces aquagym. Y luego pues tienes todo el tiempo todavía también para nadar, convivir con la gente en la playa. Quiero decir que el tiempo te lo organizas también para pintar a ratos, para hacer otras cosas, tocar la guitarra. Y bueno, que paso los días con gran actividad también. Pues sí, me alegro muchísimo que así es como tenemos que hacerlo. De esa manera llenar todo el tiempo del mundo. Y bueno, pues nada más, ¿algún mensaje que les quieras dar a nuestros oyentes de Radio Morata? Pues nada, si tienen ocasión, lean las cartas de la Santa, aunque no compren el libro mío, que es una autoedición y es muy difícil encontrarlo, pero lean las cartas de la Santa, que tienen mucho que enseñar, y es un lenguaje directo, muy actual, y que nos ayuda mucho en la vida. Pues muchísimas gracias. Quedas invitado a visitarnos en Morata, tienes que conocerlo. Bueno, pues agradezco, algún día iré por Morata y os visitaré en vuestro propio medio, en la radio. Muy bien, pues hemos hablado con Esteban Monjas Ayuso, catedrático jubilado de latín. Gracias de nuevo por habernos hablado de tu libro sobre la interesante historia de cartas de Santa Teresa a los laicos. Gracias. Gracias a vosotros.